Cristal, totalmente tuyo. El protagonista está en Gente que hace noticia. Señoras y señores, cordiales saludos. Les saluda Eduardo Zapata y estamos comenzando una vez más un nuevo programa de Gente que hace noticia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los efectos que deja ya la lluvia en lo que es el departamento de Santa Cruz, precisamente en lo que viene a ser los sembradíos de oleaginosa, como también otros aspectos. Y para esto ya se encuentra con nosotros el señor Demetrio Pérez, presidente de ANAPO. Bienvenido. ¿Cómo está? Buen día, un gusto estar. Bien, ¿cómo lectura ahora usted lo que está pasando con las lluvias? Sabemos de que en los últimos días usted mismo estaba haciendo inspecciones en los diferentes lugares donde ha llovido. ¿Cuál es el reporte que se puede dar a la población en cuanto a los efectos? Bueno, en realidad de la última sobrevuelo que hemos hecho, obviamente ha continuado, es decir, el mal tiempo, los mangones por aquí y por allá, pero obviamente, es decir, en toda la área productiva siempre la persistente llovizna y que hoy ya obviamente tenemos una lluvia mayor y esta lluvia es prácticamente general. Obviamente se hará un sobrevuelo que estaba programado para mañana, esperemos que el tiempo acompañe o si no, obviamente se va a suspender, pero la intención está ahí y están invitados 4 ministerios, cuál es la ministra Teresa, la ministra Viviana, el ministro Arce y la ministra Viviana Caro también, ¿no? Tiene 2 objetivos de este sobrevuelo. Uno es ver desde el aire los daños que pudiera haber causado, es decir, los ríos. ¿Cuáles serían estas zonas que van a ser sobrevoladas? ¿En qué lugares? No, estamos hablando de los municipios donde se ha trabajado los trabajos de los defensivos, es decir, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es Pailón, Cuatro Cañadas, Okinawa, San Julián, El Puente, San Pedro, Fernández Alonso, Minero, Saavedra y la parte, y ahora que el tiempo puede alcanzar, poder hacer sobrevolar la parte de San Juan, Yapacaní y San Carlos, que son los 3 municipios más que hemos incorporado, pero también está en esta otra área que está el municipio La Bélgica también, ¿no? Que son 14 en total los municipios en la cual se está trabajando la inversión. Unos municipios es el tercer año y otros municipios del lado de Yapacaní está el primer año y estamos también, ya el proyecto elaborado y presentado ante el ministerio, obviamente está la 4ª fase y poder de esta manera para el año tener, poco mayor seguridad y poder, hacer trabajo o complementar en las áreas que no se ha hecho, ¿no? ¿Han funcionado los defensivos que se han trabajado en estos municipios, en estos lugares? ¿Han dado su resultado? ¿Cuál es la primera evaluación que se ha realizado en las últimas semanas? Bueno, si uno revisa los datos unos 4 años atrás, prácticamente podemos indicar que los trabajos de inversión cercanos a alrededor de unos 60 millones de dólares ha protegido obviamente una inversión de más de 1.500 millones de dólares y solo de inversión, y lo que tenemos en lo que se refiere a producción, prácticamente más de 350 millones de dólares en toda la área de influencia lo que tienen los 2 ríos. Entonces, valió la pena porque al final el tiempo nos está dando la razón de que esas obras están protegiendo no solo producción o inversión, sino también vidas humanas y comunidades que han estado amenazadas, sobre todo en el norte, que es el municipio de San Pedro, que ha estado... Es uno de los más afectados cuando existe desborde. Y Fernández Alonso también, ¿no? Entonces creo que esta zona o estos municipios donde se ha evitado miles de problemas de los damnificados, que lo que uno ve hoy en el Beni o en Pando, es decir, es muy dramático. También lo hemos vivido nosotros en su época y creo que estos trabajos ameritan continuar realizando, obviamente con recursos también de participación. Y ahí el trabajo de SEARPE es importante por la elaboración de los proyectos en lo que se refiere a las medidas estructurales, ¿no? Si bien ya existe un efecto de que se han dañado varios cultivos, ¿cuántas hectáreas estaríamos hablando de que se han dañado hasta el momento? Hasta el miércoles nosotros en realidad hicimos una evaluación y prácticamente por la rotura de un dique que aproximadamente estaba a unas 2.000 hectáreas, ¿no? Y más el encharcamiento que teníamos y obviamente otras 2.000 estamos hablando de un 0,4% de las 900.000 que se ha sembrado,
aunque las 900.000, la tendencia es mayor, la área sembrada, pero hemos sido bastante cautos en lo que se refiere y evitar así muchas especulaciones de algunos dirigentes que han estado indicando que son 20.000, 10.000, es decir, hectáreas perdidas, cuando en la práctica muchas veces, por ejemplo, en otros cultivos que sí son acuáticos, mientras no lo tape, obviamente no tendría mayores problemas, pero la soya no es acuática, obviamente si un río sale de su cauce, obviamente esa planta va a morir. Pero los encharcamientos también tienen su problema, es decir, por cuestión de bajo rendimiento y los números de aplicaciones, que es el que están teniendo también los problemas los productores en este momento. No solamente es el desborde, sino el exceso de lluvia que también hace que el agua se estanque en ciertos lugares. Se estanca, obviamente, ¿no? Pero, es decir, esperemos que el tiempo pueda mejorar y evitar mayores problemas o inconvenientes. O sea, la medida que tenemos de sobrevuelo nos va a dar también el panorama de lo que estas lluvias podrían causar. Entendemos que no van a tener mayores daños porque los cauces, los ríos están totalmente expeditas y el agua está siguiendo su curso. Obviamente los drenajes que se han construido obviamente están funcionando y creo que ese es un trabajo importante realizado en su momento de prevención, que es lo que hay que ir reforzando, ¿no? ¿Qué tipo de productos son los que se encuentran afectados en esta zona? Bueno, en realidad son más, lo que nosotros estamos viendo es más la área de oleaginoso, que también a la vez está el maíz y el sorgo, obviamente que son cultivos de rotación para el sector oleaginoso. Entonces, esos son los cultivos de esta campaña de verano, ¿no? Obviamente hay también sectores o soyeros que siembran arroz, que obviamente eso está más ya ubicado en zonas más bajas y en otras zonas. Estos lugares y estas pérdidas que ya representa la cantidad que usted ha hecho, cerca de 4.000 hectáreas, ¿cuánto representa en pérdidas, se traduce en pérdidas económicas al sector? Estamos hablando cercano a unos 2.800.000 que todavía sigue siendo mínimo, es chico comparado con 4 años atrás. Lo lamentable es que las mayores pérdidas hoy en este momento lo están asumiendo más o menos unos 3 productores, entre 3 y 4, ¿no? Que va sumando. Pero en realidad es una situación que nadie lo ha pensado, pero de todas maneras este tema de que es un punto estratégico se tiene que ver en las próximas obras de construcción que se va a realizar. Tomando en cuenta entonces una evaluación, haciendo una mirada hacia atrás, ha sido positivo, ¿no serían pérdidas mayores a comparación de pasadas gestiones? Por supuesto, o sea, las obras que se han realizado son muy positivas y es necesario continuar haciendo las inversiones como se lo ha venido realizando a través de la misma modalidad de los convenios que tenemos, salvo que hay municipios que no están cumpliendo su convenio porque en realidad el convenio contempla el mantenimiento de las obras construidas dentro de su área de jurisdicción y hay municipios que no lo están cuidando, como también hay vecinos o avasalladores que se entran y han dañado, es decir, esas obras que se han construido en las riberas del Río Grande y en algunos casos han robado los materiales y creo que eso es una irresponsabilidad, pero también tienen que los vecinos asumir una responsabilidad de cuidar esa obra. En este caso también las mismas autoridades del municipio, en el lugar donde se encuentra el dique, vamos a decirlo así, entonces tienen que cuidar. Tienen que cuidar y los municipios con los recursos propios tienen que hacer los mantenimientos y eso no es una novedad, esos convenios vienen firmados con el gobierno nacional, obviamente, y una responsabilidad que la mayoría de los municipios no la están asumiendo. Se dan situaciones también, SEARPI continuamente indica de que hay lugares donde se encuentran los diques de tierra levantados, hay lugares donde los pescadores hacen una bajada para que pueda entrar el vehículo y con el tiempo cuando llega el agua en gran cantidad sale por ese lugar. Obviamente son los pescadores como también son los avasalladores que en unos lugares han reforestado y obviamente han cavado, como usted dice, los diques o las obras que se han construido y obviamente esos lugares hemos podido observar que el agua ha tenido la intención de salir y obviamente con mayor presión puede salir de su cauce. Entonces las obras que se realizan tienen un objetivo principal,
y eso hay que cuidarlo porque al final, es decir, estamos protegiendo no solo las inversiones o productores, sino también comunidades, y evitar desgracia de familias en realidad muy pobres que en esos años, 4 años atrás, era muy dramático y lo que no se quiere es vivir como están viviendo nuestros hermanos venianos o pandinos. Muy bien. Vamos a una pausa en Gente que hace noticia y cuando retornemos seguimos hablando sobre el tema de las oleaginosas y el efecto de la inclemencia del tiempo, cómo está afectando. Algunos lugares se puede decir de que puede haber especulación más adelante. Vamos a saber sobre este tema luego de la pausa. Gente que hace noticia. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. Cuidémosla. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Gente que hace noticia. Seguimos con más del programa de Gente que hace noticia. Estamos hablando con el señor Demetrio Pérez, presidente de ANAPO, sobre los efectos que causan la lluvia en los sembradíos. Le hago la consulta, si existe ya pérdida en las cantidades que usted ha mencionado, ¿se traduce tipo de especulación con el tiempo? ¿Se puede dar este caso o es mínimo todavía? No, en realidad es mínimo. Lo que queremos más bien con esta información, evitar cualquier especulaciones en lo que se refiere a los anuncios de algunos dirigentes, yo diría hasta irresponsables, lanzando o cuantificando sin previa una verificación por el aire o en terreno, ¿no? Si bien existe algunos daños en unos puntos que son muy localizados, obviamente, pero hay que hacerlo con absoluta responsabilidad, porque no nos olvidemos, los precios comienzan a subir a raíz de una información mala y obviamente también los dirigentes o algunos dirigentes que quieren captar ayuda, obviamente muchas veces para beneficios personales, y creo que este es
es un tema que hay que verlo o trabajarlo con mucha responsabilidad, y por eso justamente la invitación va a estos ministerios para que de manera conjunta entre el gobierno y sectores podamos evaluar en la real dimensión cómo está la situación y no anunciar o escuchar noticias muy sensacionalistas en lo que se refiere a algunos dirigentes, como le decía, manejan de manera irresponsable. Decía la ministra Teresa Morales de que son los municipios los encargados a controlar el tipo de inflación, las intendencias más prácticamente, pero de momento entonces se descarta cualquier tipo de incremento o que pueda haber más adelante por la escasez, suba los precios, en este caso puede ser del aceite, por el tema oleaginoso. No, por supuesto, pero el tema oleaginoso está absolutamente garantizado porque no habría razón por la cual el aceite sube en estos momentos, salvo que los precios internacionales podrían tener algunas diferencias, que es lo que todavía no está sucediendo. El consumo interno no supera más de un 25 a un máximo 30% que podríamos dar en un techo y un poco medio exagerado. Y para ello prácticamente estamos hablando de unas 500.000 toneladas, entonces prácticamente es un tema que estaría garantizado. El sector oleaginoso nunca fue deficitario hasta el momento histórico, sino que hubo medidas obviamente por situaciones políticas o de coyuntura en su momento, y obviamente lo que hoy se está viviendo todavía y estamos tratando de corregir esta situación. Creo que este no es una excepción en realidad, pero es un tema que hay que verlo y manejarlo con absoluta responsabilidad. Y lo que nosotros queremos, y en realidad mi persona, es decir, evitar esta situación. Lo que está, lo real, es que hoy cada año vamos también creciendo en área y obviamente, y esto obviamente aumenta no solamente el volumen de granos, sino también derivados, y el aceite obviamente el consumo es decir, totalmente garantizado. Muy bien, entonces se descarta cualquier tipo de incremento y la especulación va a ser controlada por el tema de las autoridades. Ahora, sobre este mismo tema de las pérdidas que se van dando, ¿cómo se le ayuda posteriormente a estos productores? Existe un seguro agrícola, sin embargo, no todos están dentro de ese programa. En realidad, el seguro agrícola todavía no ha llegado, es decir, ¿no? Si bien en primera instancia estaba dirigido a municipios pobres y en Santa Cruz, tengo la información que solo hay un municipio, creo que es por los valles, el municipio pobre que llegaría. En este caso no están todavía. No está todavía, esperemos que estos próximos se incorporen, que es lo que hemos hecho las gestiones, por ejemplo, inclusive de indicarle, el trigo, por ejemplo, debería estar incorporado con un seguro, porque no nos olvidemos, el trigo es un cultivo estratégico para el gobierno y para el consumo nacional, y poder de esta manera que los productores sean motivados y obviamente que es un cultivo también de mayor riesgo. Situaciones por las cuales todavía no se ha dado, obviamente, esperemos que se pueda incorporar esto en principio, pero al final cualquier pérdida o daño están asumiendo los productores, no hay todavía ninguna ayuda, es decir, nunca sucedió. Las ayudas, si bien llegaron, fueron en alimentos, o en reparar los caminos. Pero no directo al productor para que efective la producción, no hay todavía. No hubo directo, es decir, ¿no? Si hubo algunas reprogramaciones en sus deudas, una facilidad, pero no, es decir, una ayuda en poder incorporar una especie de un seguro y poderlo activar nuevamente al productor, ¿no? ¿Se ha hecho este pedido, esta solicitud a la ministra Teresa Morales? ¿Se ha conversado con ella, con el viceministerio de Tierra? Bueno, es un tema que en la presentación y en los trabajos en temas seguros hemos pedido que se incorporen, pero el tema creo va también por el tema económico, ¿no? En la magnitud. Entonces creo que es un trabajo que va a tomar todavía seguramente tiempo y poder de esta manera que puedan ser incorporados todos los sectores productivos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en Gente que hace Noticias y cuando retornemos seguimos hablando de otros temas también que conciernen al sector oleaginoso. Un tema parece de no acabar, y ya lo mencionaba el señor Demetrio Pérez, el tema de los avasallamientos, el tema de tierra, los desmontes, todo este tema lo tocamos luego de la pausa. Gente que hace noticia.
Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Gente que hace noticia. Estamos ya en el último bloque del programa de Gente que hace noticia, hablando con el señor Demetrio Pérez, presidente de ANAPO. Uno de los temas que preocupa también al sector oleaginoso tiene que ver con el tema de los avasallamientos. ¿Qué avances se tiene en tema de acuerdos y diálogos con las autoridades sobre ese tema? Bueno, en realidad salió una ley, no ha sido a la medida y a las exigencias en la cual nosotros hemos deseado que salga esta ley. Si bien hay artículos, obviamente no todo es malo, pero ha dado por lo menos una tranquilidad por el momento de evitar ciertas tomas de tierra, pero la amenaza persiste. Es muy corto o muy baja la sentencia, se lo cuestionaba precisamente por eso. Precisamente es por los años, es decir, de 3 a 8 años, y obviamente con las medidas sustitutivas, obviamente termina siendo libre, es decir, no hay un encarcelamiento, es decir, que lo que nosotros hayamos querido, que sean mayores a 10 años, inclusive con la incautación de sus bienes, porque al final el avasallador está haciendo una actividad ilícita, enriqueciendo de manera ilícita por los recursos que capta de personas muy humildes, por supuesto, pero también son gente que manejan bastante recursos económicos, porque uno observa últimos vehículos, últimos modelos, una estructura bien montada, bastante cantidad de profesionales. Se denunciaba en el momento de que son aparentemente clanes bien formados y bien estructurados. Sí, son organizaciones bien estructuradas, con un apoyo, una logística, la que todavía ni los productores tal vez no lo tenemos, porque cuando toca defender a un avasallador están 10, 15 abogados al frente a un productor que quiere defenderse solo 1 o 2 abogados, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Estos sectores no son tampoco tan pobres, es decir, están organizados y continúan las amenazas. Justamente en este lugar donde se salió el río, persisten las amenazas, persiste, es decir, la presión contra el INRA. Como que no tiene el efecto que se esperaba la ley que ha sido promulgada. No, debería ser más dura, pero también no nos olvidemos, han actuado y obviamente estamos hablando de, es decir, los padres de la patria que han estado abogando también por ello y obviamente ahí hay cosas raras que uno no deja de dudar de estas personas quienes no quieren que se aplique una ley y que tranquilice o es decir, una ley que donde dé la seguridad de inversión al productor. Obviamente pareciera que estuvieran inclinados o a favor de este tipo de actitudes que son muy negativas para el país y para el propio gobierno. Cuando ustedes en su momento hicieron la observación a esta ley, ¿cuánto era lo que se proponía o se sugería para una pena máxima? No, estaba mayor a 10 años, ¿no? Cosa que, es decir, el avasallador y sea de una acción rápida, no como hoy tiene que hacerse un proceso y demostrar que ese avasallador o está avasallando tierra. Y entonces obviamente hay un tiempo y hasta eso es para cansarlo al productor. Esto debía ser de acción rápida, es decir, el que tomó tierra ajena debía tomarse y desalojar de manera inmediata. Obviamente si los procesos o los judiciales, que es el tema,
Bueno, es otro tema que debía seguir su curso. No es todo lo contrario hoy, que la OCDE todavía tiene que permanecer hasta poder que el Poder Judicial pueda demostrar o sacar el veredicto de las resoluciones y obviamente posterior deciden desalojar. Creo que eso es un tema que hay que corregir si el caso continuase y como hoy todavía persiste esa amenaza, porque las informaciones que tenemos, hay unas organizaciones... ¿Solamente en este lugar o otros lugares también? No, lo que pasa es que están más apetecidas los áreas que están ya prácticamente cultivadas, ¿no? Áreas que tienen ingreso, una infraestructura o un acceso de camino sólido, o áreas que están, por ejemplo, se están haciendo inversiones los propios productores, inclusive protegiendo, es decir, construcción de algunos diques, pero estas áreas son los que están mayormente amenazados. Muy bien, esa parte entonces ya, si bien existe la ley, no lo deja del todo tranquilo. También se lo va a conversar este tema con la ministra Morales cuando se reúnan en las próximas horas, próximos días. En realidad es un tema que está manejando el vicepresidente y tenemos una reunión pendiente que todavía no se ha efectuado. Obviamente aquí queda pendiente la reglamentación. Obviamente aquellos artículos que creemos que están muy susceptibles y vemos que no habría que ver en la reglamentación de alguna manera incorporar algunos aspectos que le den mayor fuerza o mayor cuerpo, ¿no? Actualmente se está en temporada de cosecha. No, siembra. Hoy actualmente estamos en una etapa, es decir, de desarrollo vegetativo de los cultivos, ¿no? Las cosechas lo vamos a tener a principios de marzo, que son las primeras siembras que se han obtenido, y todo lo que es marzo y abril, ¿no? En cuanto a lo que se refiere al combustible, que anteriores años había ese problema de abastecimiento, ¿ahora está garantizado? ¿Existe lo suficiente? Bueno, con los convenios que hemos firmado con el gobierno y principalmente con yacimientos, o sea, no hay mayores inconvenientes ni con lo que es sustancia que también paralelamente se ha firmado. Los convenios quedan totalmente garantizados hasta el momento. Si hubiese algún inconveniente, obviamente hay un comité de abastecimiento que se reúne para hacer la evaluación y obviamente identificar, es decir, los puntos donde podría causar problemas. Entonces, pero hasta el momento creo que no hay y el productor, es más, está teniendo suficiente combustible. Nosotros como institución le facilitamos, es decir, toda la gestión o el trámite para que ese productor tenga su combustible, es decir, en el momento preciso y evitar así la compra a través de precios que estaban hasta aquellas épocas todavía con precios muy especulativos y un tema que creemos que se ha aplacado esta situación y se ha corregido y creo que hasta el momento... No hay mayores problemas por ese lado. No hay mayores problemas. Se logró llegar a un acuerdo en el tema del transporte del combustible porque había en su momento el tema de que tenía que venir la maquinaria hasta del campo hasta la ciudad para poder cargar. No, en realidad en los campos hay pocos surtidores, ¿no? Pero obviamente ya ha sido un proceso en que los productores han ido comprando el combustible y obviamente con los tanques que tienen en cada predio, con previa verificación y como corresponde, obviamente están siendo autorizados, ¿no? ¿Cómo se coordina, don Demetrio, ya para ir cerrando la entrevista en la parte ya, si bien estamos en época de lluvia, está en proceso todavía de crecer el cultivo, el tema de los caminos? Porque sabemos que cuando se cosecha tiene que tener un buen estado del camino para sacar el sembradío. El mayor problema que tenemos son con los caminos vecinales. Siempre los municipios productivos, con los pocos recursos y a veces poco interés en lo que se refiere al mantenimiento o mejoramiento de los caminos vecinales, hace que estas lluvias prácticamente lo conviertan en intransitable. Es un tema que tiene que verse y eso lo vamos a poder observar seguramente desde el aire y ver que el Ministerio o el Gobierno en realidad tendría que ver un mecanismo de cómo incorporar, es decir, darle un mayor esfuerzo o ayuda económica para que estos caminos vecinales tengan una transitabilidad durante épocas muy críticas como lo que es en este año y otras épocas que se pueden presentar. Entonces creo que es un trabajo de poder de manera integral que hay que trabajarlo, cosa que en algunos lugares, por ejemplo, por emergencia, caminos vecinales se han sido asfaltados con recursos de emergencia y creo que aquí hay que ir trabajando bajo esa dinámica porque hay
caminos que realmente necesitan que estén transitables y no los hay. ¿Qué lugares se necesita un poquito más de trabajo y énfasis en el tema de los caminos en este momento? En realidad, todos los municipios productivos, estamos hablando, de estos 13 municipios que hablamos, su gran problema, número uno, son caminos vecinales, ¿no? Y ese es un tema mayor, decíamos, en los problemas, ¿no?, que tienen los municipios en época de lluvia. Bien, este tiene que ver entonces en coordinación con la gobernación como también el gobierno nacional. En realidad los caminos prefecturales de alguna manera han estado mejorando, pero los caminos vecinales tienen, o sea, los caminos red fundamental, obviamente también se llama, por ejemplo, esa carretera tan demandada que es la colonia Chaní, pero ahí hoy está todavía en construcción, pero ya hay una empresa que está trabajando que tiene la obligación de hacer el mantenimiento. Lo propio, los caminos prefecturales, algunos han sido, obviamente con contraparte de productores, han sido mejorados y creo que eso también es bueno, pero también hay zonas que, es decir, no han tenido contraparte, pero bueno, vienen haciendo un trabajo de emergencia y creo que hay que atacar, es decir, en épocas adecuadas, de tal manera que los caminos y estemos preparados en épocas de lluvia. Muy bien, a lo largo de la entrevista hemos identificado que son varios aspectos los que se tienen en contra. No es tan fácil ser productor, cualquiera puede decir que es fácil sembrar y cosechar. Sin embargo, hemos analizado varios aspectos, el tema del diésel, el avasallamiento, las lluvias, los caminos. Pero en términos generales, donde meto para cerrar finalmente ya, ¿se encuentra en buen estado? ¿Cómo está el sector oleaginoso en Santa Cruz, Bolivia? Bueno, por el momento todavía se encuentra bien, no hay mayores problemas, esperemos que no lo haya. El productor siempre, desde que pone la semilla a la tierra, está acostumbrado de asumir un riesgo permanente hasta que el grano llegue al centro de acopio. Ni siquiera el grano, una vez cosechado y una vez subido al camión, tenemos todavía un riesgo del transportista que probablemente sea asaltado, sea robado o el chofer vende al grano, como ha venido sucediendo. Entonces, mientras no llega a los hilos, o sea, el riesgo no ha terminado. Creo que eso es un tema del vivir, es decir, del productor que lo realiza, y muchos analistas, un tema que no lo conocen, lo desconocen, cree que es poner la semilla y ya lo tiene listo para cosechar, o ahora llegar y son varios aspectos, tal como lo hemos analizado en la entrevista. ¿Algo que quiere decir a todos sus asociados, a la población que lo escucha y lo ve en este momento? Bueno, en realidad como institución vamos a venir continuando haciendo las gestiones correspondientes. Hay temas pendientes que quedan, por supuesto, y estamos a la espera también de una ley ampliatoria para aquellos que, en lo que se refiere a la producción de alimentos y restitución de bosques, que hay sectores que no han sido incorporados, esperemos que sean incorporados en la nueva ley, y de esta manera que todos los productores, es decir, que puedan sanear así su situación y evitar mayores inconvenientes hacia el futuro, y de esta manera hacer también las inversiones correspondientes y garantizar lo que es la seguridad, soberanía alimentaria del país, que es lo que todo es una línea en la cual estamos trabajando. Pues muchas gracias, Juan Demetrio, por despejar todas las dudas y explicar en este momento cómo se encuentra el sector. De esta manera nosotros ponemos punto final al programa de Gente que Hace Noticias. Gracias por su preferencia y nos reencontramos en el próximo programa. El protagonista está en Gente que Hace Noticia.